Un tema importante del que hablar, el tema de las elecciones judiciales. Hay varios sectores que se han pronunciado al respecto. Precisamente estamos con un representante que forma parte del CONARE, don Manuel Morales. Qué gusto saludarlo, don Manuel. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar en el programa y bueno, vamos a tratar un tema que es muy delicado para la democracia, ¿no? Que es esta postergación de las elecciones judiciales y los intentos de solucionar que pueden más bien empeorar la situación de parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Que ha emitido una declaración que seguro la vamos a analizar. A ver, sí, don Manuel, es importante hablar de esto. Ustedes en primera instancia se han pronunciado al respecto, anunciando movilizaciones ante este accionar, ¿verdad? Sí, mira, nuestro nombre es Comité Nacional de Defensa de la Democracia. Mientras yo esté en esa institución, tengo la obligación de defender la democracia. Y precisamente la democracia es el Estado de Derecho, son las elecciones, todo eso. Resulta que la Constitución Política del Estado es bien precisa, es bien clara y son varios artículos. Estamos hablando del artículo 183, 184, 188 y el artículo 200, que dice que los magistrados tienen 6 años su periodo de mandato, que fenece, pero además hay una prohibición. Dicen estos artículos, y la gente lo puede consultar en sus textos constitucionales, dice que además no pueden volverse a presentar para nuevos cargos, es decir, hay una prohibición. En ese contexto es cierto que los asambleístas de legislativo tienen mucha responsabilidad al no haber hecho el proceso correspondiente, pero resulta que el Tribunal Constitucional saca una declaración que frente a este vacío señala que ellos van a ir en los hechos a usurpar esos cargos a partir del 3 de enero. Entonces para nosotros nos parece eso algo que sale de la Constitución y por eso estamos convocando a que la ciudadanía se movilice, particularmente en Sucre. Va a haber una reunión del Bloque del Sur que abarca CONADES, comités cívicos, plataformas, partidos políticos el 5 de enero en Sucre para ver cómo elaboramos un plan de resistencia. Claro. Y bueno, la situación es muy delicada, a todo esto se le ha denominado un golpe de Estado y sí, tiene esa magnitud esta situación. Un golpe judicial, ¿no? Es un golpe judicial. Y aquí vienen algunos problemitas que me parece importante explicar. El 3 de enero del 2024, el presidente Luis Arce tiene que inaugurar formalmente el año judicial. Como no hay los 26 magistrados electos por el voto del pueblo, así es, va a ser una inauguración bien compleja para el mismo presidente. ¿Por qué? Porque al tiempo de inaugurar deberían darle posesión a los magistrados fruto de elecciones. Es decir, la Constitución, a algunos no les gusta, pero ni modo. La Constitución dice que los 26 magistrados son electos por voto popular por 6 años. Entonces, ¿te imaginas en Sucre el 3 de enero el presidente Luis Arce? No deberían estar los magistrados porque no son fruto del voto. Entonces, los que van a ir van a usurpar un cargo. Porque el 31 de diciembre del 2023 fenece su mandato. Claro. El 1 de enero son ciudadanos de a pie, sin ningún mandato, sin ninguna prórroga, sin ningún nombramiento. Y si alguna persona extraña va y se siente en el cargo de un magistrado, está cometiendo varios delitos, si bien, y ahí viene cositas que hay que aclarar, si bien no existe en el Código Penal el delito de usurpación, el artículo 122 de la Constitución señala que todo acto de cualquiera persona que usurpe un cargo es nulo de pleno derecho, es decir, la Constitución lo complica más todavía, porque esos nuevos magistrados, si es que lograran usurpar el cargo, todo lo que van a hacer del 3 de enero para adelante es nulo de pleno derecho, dice el artículo 122 de la Constitución. Y más tarde o más temprano vamos a elegir los nuevos magistrados. Y esos magistrados pueden también hacerles acciones penales a los que usurpen su cargo
porque van a disponer de salarios, van a sacar resoluciones, van a emitir sentencias, van a resolver recursos jerárquicos, van a nombrar nuevos jueces, también van a tener tuición sobre, por ejemplo, derechos reales. El Consejo de la Magistratura administra derechos reales. Fíjate, si en ese proceso alguien se siente insatisfecho, van a lloverles los juicios penales. O sea, viene no solamente un golpe judicial, claro, viene una desestructuración de la cabeza del órgano judicial, y por eso es que nosotros, de una manera muy sana, pedimos que el Tribunal Constitucional se abstenga de dar cumplimiento a esta declaración, y sobre todo que los magistrados se queden nomás en su casita, ¿no? Que no den este paso tan peligroso para ellos mismos. A ver, don Manuel, ¿existe un motivo por el cual se está prorrogando estas autoridades? El pretexto, digámoslo así, que pone el gobierno es evitar este vacío de poder. ¿Cree usted que el país tal vez pueda entrar en una crisis o tal vez colapsar por la falta de estas autoridades en la siguiente gestión? Sí y no, ¿no? Mira, estas autoridades son la cabeza del órgano judicial. El resto del cuerpo va a seguir funcionando. Es decir, la población tiene que tener certeza que el 3 de enero, cuando uno vaya a un juzgado, claro, o vaya a hacer algún trámite, esos jueces van a seguir funcionando. Las salas constitucionales, los tribunales departamentales van a seguir funcionando. Los 26 magistrados son la cabeza de arriba. Entonces, si ellos estuvieran ausentes por 3, 6 meses, el órgano judicial no se va a caer, ¿no? Pero lo riesgoso es que no existe prórroga legal, eso quiero explicar muy bien. No existe constitucionalmente la figura de la prórroga. Lo que ha habido el año 2020 es que ha habido una crisis y se decidió ir a una prórroga del mandato de los diputados y los senadores para viabilizar el proceso electoral que Yanine Áñez debería haber hecho. Nosotros nos opusimos a esa prórroga, pero luego los tiempos iban a correr y había que prorrogar, y se lo hizo concejales, asambleístas departamentales, alcaldes, gobernadores, diputados, senadores. Si no se hacía la prórroga del 2020, Yanine Áñez iba a quedar como una dictadura pura, es decir, sin ningún poder, sin ningún control. Claro. Por eso es que hubo un acuerdo político. En este caso, los 26 magistrados pueden ir a su casa, no hay necesidad de forzar esta figura ilegal que va a traer tanto perjuicio, y por lo tanto no hay posibilidades de una prórroga. Ahora, otras figuras pueden intentar explorar en el Parlamento, por ejemplo, sacar leyes cortas, no sé, ir a interinatos, pueden buscar otras figuras que tampoco son muy legales. Entonces hemos llegado a una situación por culpa de los asambleístas y de los legisladores en este caso, pero también de parte del gobierno, que obstruyeron que se saque una ley de preselección, claro, de postulantes. Porque me imagino, don Manuel, que tal vez se podría proponer, en todo caso, si bien ya se realizó la prórroga, tal vez emitir un plazo, ¿no?, para que se pueda aprobar el proyecto de ley, porque hasta el momento no existe un plazo. Ellos pueden seguir y seguir. La orden dice que claramente la prórroga está hasta que aprueben el proyecto de ley. Una vez aprobada la preselección, inmediatamente se cambiaría de autoridades judiciales en nuestro país, ¿no cree? Más complicado todavía, ¿no? Porque tú no le puedes poner una fecha a un acto ilegal. Y bueno, hasta ahora, no, a ver, para que la gente entienda, el problema nace de la división del MAS, ¿no? Hay una ala arcista, una ala evista, que ha impedido que exista acuerdos por 2/3 para la preselección. Mientras subsista este problema, un sector no va a ceder al otro, ¿no? Entonces, en este momento, las posibilidades de que se logre 2/3 para una ley de convocatoria puede hacerse la siguiente semana, puede hacerse de acá a 6 meses o puede no hacerse nunca. Es parte de un acuerdo político y de una rencilla que existe entre dos fracciones. Luis Arce quiere tener el control del órgano judicial para quitarle la sigla a Evo Morales e inhabilitarlo. Y Evo Morales quiere desestabilizar al gobierno de Luis Arce y desprestigiarlo a través de una crisis judicial. Es su objetivo, su estrategia. Claro. Al medio están los opositores, que están hiperfragmentados. Entonces, no habría forma de ponerle un plazo, porque además lo van a volver a exceder, no lo van a cumplir.
y estaríamos legalizando una situación irregular. Por lo tanto, nosotros aconsejamos que los magistrados, en vez de cargarse con la mochila de probables acciones penales, cuestionamientos, incluso los diputados y senadores han dicho que van a organizar un juicio de responsabilidad, todo eso, que se abstengan, que se vayan a su casa y dejen que las cosas de manera natural fluyan, ¿no? Claro, porque a veces uno se pone a pensar, ¿no?, si es de verdad la división del movimiento al socialismo o tal vez una estrategia. ¿Qué opina usted, don Manuel? Eso es algo que es parte de la política. Hasta ahora las rencillas son muy serias, ¿no? El daño que están causando. Además están sacando los trapitos sucios al sol y eso desacredita, ¿no? La idea yo creo que era parte de una estrategia de tener a Evo como opositor, a Luis Arce como oficialista y comer el voto sobre todo del sector opositor. Llegas con dos fuerzas, pero aquí hay un pequeño problema, ¿no? Y es que en términos políticos solo hay una sigla para hacer esa estrategia. O sea, hubiera sido brillante si Luis Arce tuviera su sigla, que sea la del MAS, y Evo Morales tuviera otra sigla, que sea IPCP. Hay un solo instrumento, entonces esta estrategia tropieza con un obstáculo, que uno solo va a sobrevivir. Si es Evo Morales el que se apropia de la sigla y legalmente corre, llega a ser candidato, ¿no? Luis Arce va a quedar desplazado. Y si es Luis Arce, los golpes van a ser terribles del otro lado. Entonces, esa división, en términos de análisis, puede ser interesante, pero el obstáculo es que todo confluye a través de un único instrumento y Luis Arce está a destiempo para tener su propio partido. Ahora, claro, si bien se piensa en que sí es o no verdad la división del movimiento al socialismo, dentro del CONADE, por ejemplo, ¿qué opinas sobre el tema de la oposición? Porque ahora, claro, la oposición del mismo gobierno Arce es el levismo, en este caso. ¿Dónde está la oposición en esta instancia? Mira, yo hace unos meses, si me entrevistabas, te hubiera hablado de que el CONADE está promoviendo la unidad y que vamos a tener una candidatura única, elecciones primarias, y que vamos a ganar las elecciones. A estas alturas del tiempo que ha pasado, yo veo muy críticamente a la oposición, ¿no? ¿Por qué me vas a decir? Claro. Porque estoy encontrando mucha miseria humana dentro de las fuerzas políticas. Todos hablan de unidad, pero no explican qué tipo de unidad quieren, ¿no? Y todos dicen unidad en torno a mí. Están surgiendo algunos liderazgos, pero ninguno solo va a lograr ganarle al MAS. Y mientras no entiendan eso, la oposición no va a avanzar. Y segundo, que si se le ganaría al MAS con una posición unida o dos proyectos, hasta podemos aceptar eso, deben entender que el próximo gobierno va a ser igual de transición, con todo lo que ello implica. Una transición donde hay que mejorar la economía, una transición donde hay que reinstitucionalizar al país. Algunos dicen una transición donde hay que reprimir el narcotráfico, ¿no? Ya lo ponen más duro. Ese gobierno de transición requiere de todos. Y cuando hablamos de todos los opositores o los alternativos al MAS, implica una gran flexibilidad ideológica. Claro. Pero si ahorita, a estas alturas, los que quieren ser candidatos opositores quieren además imponer un liderazgo y piensan que ellos van a tener la llave en la decisión vertical del nuevo gobierno, de los candidatos a diputados y senadores, de los ministros, y que los que quedan como aliados van a ser invitados de piedra, están equivocados. Mientras no cambiemos esta conducta de los opositores, no va a haber unidad. Entonces nosotros como CONADE seguimos generando los espacios de diálogo, pero a estas alturas yo estoy empezando a ser muy crítico respecto a la oposición también. Sí, y la misma población, ¿no? La misma población se pregunta qué pasa con la oposición. Claro. Parece que ahora la oposición es Evo Morales, ¿no? Sí, una oposición media rara, ¿no? Pero en términos ya democráticos, el rato de ir a las elecciones debería haber una opción alternativa al MAS, sea Evo o Arce. Y esa opción alternativa, si no florece y si no hay bases sólidas hasta más o menos después de carnavales, puede que entremos a una hiperfragmentación. Lo que estamos comentando, el MAS está dividido, las dos fuerzas parlamentarias están divididas,
y podría que las próximas candidaturas también estén divididas, con lo cual vamos a entrar a una crisis social, política, electoral, judicial, económica, donde probablemente sean las calles las que definan cómo va a ser la próxima coyuntura, ¿no? Sí. Don Manuel, por ejemplo, claro, si bien ustedes ahora se van a pronunciar, tengo entendido, lo decía usted, a nivel nacional, pero van a seguir, ¿no? El tiempo va a seguir pasando, las autoridades judiciales van a seguir de la siguiente gestión para el año que viene, 2024, creo que se va a hacer caso omiso a las movilizaciones o protestas que puedan existir. Entiendo el espíritu de tu pregunta, ¿no? Es decir, nosotros no podemos ser gestores del conflicto solamente. Claro. Entonces tenemos que buscar una salida. En este momento la salida, y es un poquito duro y cruel, pasa porque se pongan de acuerdo la Levista, Comunidad Ciudadana y Creemos, ¿no? Es duro, pero ellos tendrían 2/3 ahorita, con todas sus fracciones incluidas, y podrían sacar una ley de convocatoria, que vengan los postulantes, ver sus méritos, pero también se implicaría una especie de coteo, ¿no? Porque Evo va a querer, si hay este proceso, que algunos postulantes sean defensores férreos de su exgobierno, de su gestión y de lo que venga. Y las otras dos fuerzas deberían también pensarlo bien, ¿no? Porque podrían preseleccionar candidatos a través de los méritos y resolver este problema. Entonces sí hay salidas, sí hay soluciones que pueden ser legales, ¿no? Pero pasa por hacer grandes sacrificios en términos políticos. Ojalá que los políticos lo hagan, porque finalmente el Parlamento es para eso, ¿no? Es para consensuar. Claro. Y si no lo hacen, bueno, va a ser muy difícil el año 2024. Se aumenta el tema del censo, que ya de entrada va a ser complejo. Elecciones supuestamente primarias, ¿no? El tema de la subvención de los carburantes, que no está resuelta. El cambio de gobierno en la Argentina, que ya va a traer efectos porque cambios en la economía, ¿no? Están empezando a subir los alimentos que venían muy baratos de la Argentina. Eso va a tener un efecto en el actual modelo, que más o menos era estable en términos de suministro de alimentos, aunque no había soberanía alimentaria, pero sí había seguridad alimentaria. Entonces vamos a ver, va a ser muy complicado el año 2024 y nosotros hacemos una reflexión a la población de que en 2024 se preserven los derechos humanos, se preserve el Estado democrático. La política tiene una serie de caminos por los cuales recorrer y esperemos, en el espíritu que tú me preguntas, la gente no quiere salir a protestar, no quiere hacer conflictos, pero que en ese marco se busquen las mejores soluciones y que sean los políticos los que asuman la responsabilidad histórica que tienen, y en este caso son los parlamentarios. Hay que ver qué es lo que sucede con el tema de las elecciones. Está en agenda para la siguiente gestión, como entre varios temas, don Manuel, usted lo decía. Sin embargo, don Manuel, en la semana pasada se ha dado a conocer tal vez la dirigencia de estoy entrando un poco más en el CONADE, ¿no? Un CONADE paralelo representado por una mujer. Bueno, hay una señora, ¿no?, que es la señora Yank, sí, a la que al CONADE le ha retirado la membresía hace mucho tiempo atrás. ¿Qué significa el retiro de la membresía? Es un concepto legal que está en el estatuto del CONADE, que las personas que ingresan obtienen una membresía para ser CONADE. Ser parte del CONADE, ¿no? Entonces a la señora se le ha retirado la membresía. ¿Por qué? Por mal uso de un poder que se le dio para tramitar la personería jurídica. El poder ella lo utilizó como un documento legal para aparentar y aparecer y presentarse como presidenta del CONADE, cuando en realidad esa figura legal no existe. Por esa razón se le quitó la membresía y posteriormente se le ha retirado el poder, porque los que le entregan el poder se supone que son los mandantes. Claro. Entonces se la ha desapoderado y a partir de ese momento la señora ha empezado a moverse como presidenta supuestamente de un CONADE. Ahora, en sentido estricto, perjudica la imagen del CONADE, ¿no?, de la institución. Entendemos que tal vez detrás de eso está el MAS o el gobierno, porque siempre ha buscado crear organizaciones paralelas. Y también nosotros tenemos un espíritu amplio y decimos, bueno, si alguien en la sociedad quiere llamarse CONADE, que lo haga, ¿no? O sea, ¿acaso es nuestro patrimonio? Nos vamos a atajar. Y si quieren jugar un rol en la lucha democrática, que lo hagan, ¿no? O sea, tampoco nosotros estamos en una actitud
de decir vamos a hacerle juicio y demás, ¿no? Claro. Pero sí genera algo de desprestigio institucional, pero no confusión, porque obviamente que el CONADE es una organización grande y la gente conoce qué es el CONADE, ¿no? Claro, porque se pensaba lo mismo, ¿no? Que era un CONADE enviado desde el movimiento al socialismo, Sí. o la representante más bien. ¿Se ha llegado a un acuerdo con ella ya para que, o conversar con ella tal vez, para aclarar esta situación? Mira, lo que pasa es que el CONADE ha tenido un congreso ordinario el 20 de mayo ¿Ya? y se ha formalizado la elección de un tribunal de honor. Entonces va a ser en esa instancia en el que se la va a citar, pero no va a ser mi persona ni los dirigentes, sino el tribunal de honor que se ha elegido en un congreso ordinario, los que resuelvan este problema. Ella seguramente va a tener el derecho a la defensa y ahí va a haber una solución orgánica, ¿no?, de este tema. Dirigente del CONADE, ¿quién figura en este momento? Somos 33 filiales, 8 en Bolivia, 25 fuera del país. Cada filial tiene sus representantes, tenemos un comité ejecutivo plano. Hay 33 representantes, todos en igualdad de derechos, no hay presidentes, no hay vicepresidentes y por lo tanto tenemos una organización democrática pero plana donde todos somos iguales. O sea, ¿el CONADE elige mediante un voto a su representante? Sí, el 20 de mayo de este año hubo un congreso orgánico y hemos sido elegidos por unanimidad. Entonces, eso es puede ingresar a las páginas oficiales del CONADE, que además las tenemos. Entonces, ahí es información oficial abierta y ahí está cómo ha sido el proceso de elección. Entonces, yo tengo un mandato de un congreso ordinario que nos ha elegido por unanimidad. Claro, porque uno piensa, ¿no?, cuando ve diferentes entrevistas, Sí. Ahora el CONADE ha cambiado de representante, uno se pregunta. No, lo que Pero pasa no. es que hay un vocero nacional, ese es el otro tema, que se llama Roger Castellón, en Santa Cruz. Él es el vocero nacional y él es el que lleva la voz oficial y cantante, digamos, del CONADE. En el caso mío, como soy ejecutivo, respaldo la gestión que él está realizando. Claro. Don Manuel, ¿se ha confirmado ya la movilización nacional para cuándo? 3 de enero estamos convocando a que la gente en Sucre se proteste frente a esta situación y el 5 estaremos en este encuentro nacional también en Sucre. 3 de enero a nivel nacional. A nivel nacional y el 5 nos congregamos en Sucre, precisamente las organizaciones que vamos a generar un plan de resistencia a este golpe judicial. Va a haber un punto específico aquí en La Paz y en cada departamento, me imagino, ¿no? Sí, la gente va a salir a protestar, no hay aceptación a esta situación irregular, entonces va a ser las calles que también se van a manifestar sobre este conflicto. Don Manuel, muchas gracias por su tiempo, Muchas gracias, ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias. Don Manuel Morales con nosotros, representante, parte del CONADE, por supuesto, con este pronunciamiento ante lo que sucede, la prórroga de autoridades judiciales en nuestro país. 3 de enero, movilización a nivel nacional y el 5 de enero una concentración en Sucre, también con diferentes actividades. Pausa en Primera Impresión, ¿les parece? Y enseguida tenemos más, ya volvemos. Muchas gracias.